creo que estaremos de acuerdo en que las cosas buenas cuestan mucho. Y por lo general las que cuestan poco, pues igual no son tan buenas. Fijaos lo que costó a Dios darnos una oportunidad. Lo acabamos de conmemorar con el pan y el vino, llevándonos a la misma cruz del Calvario, donde algo tan bueno como nuestra salvación tuvo que ser pagado a un precio altísimo. Porque las cosas buenas son costosas. Una de esas cosas buenas que los seres humanos así la consideran prácticamente como una joya, casi como una piedra preciosa, son las perlas. Las perlas son algo realmente codiciado, porque sin duda tienen un valor de mercado, tienen un valor como joya. Qué maravilla de la naturaleza son las perlas. Tanto es así que el Señor Jesús quiso comparar el reino de Dios con aquel que es semejante a un hombre tratante, buscador de perlas, que cuando encontró una perla preciosa, la más preciosa que había visto, fue capaz de vender todas las que tenía por alcanzar y comprar esa perla. Lo dejó todo para adquirir la perla, la gran perla. Así lo expresa Jesús, dándole el mismo valor a esta piedra preciosa, a esta joya que llamamos los seres humanos perlas. ¿Y cómo se forman las perlas? Es curioso, porque las perlas se componen de nácar, y el nácar es en realidad una secreción que la ostra, cuando agrede su carne sensible y blanda un pequeño grano de arena o de alguna conchita pequeñita que se ha desprendido de otro y la agrede, el nácar es algo que la ostra empieza a segregar para aliviar el dolor que le está produciendo. Y a más dolor le produce, más nácar segrega y va envolviendo y envolviendo y envolviendo a esa piedrecita minúscula que le está rasgando, que le está doliendo. Y así es como se acaba formando la perla. Algo tan precioso para nosotros y tan costoso para la ostra. Quisiera, hermanos, con el recuerdo de la cruz de Cristo y con esta ilustración que nos da la perla del dolor que a veces antecede necesariamente a las mejores joyas, a las más grandes victorias, quisiera que pudiésemos ser consolados, ser animados, porque si de dolor se trata, unos más y otros menos, todos somos experimentados. Y si no lo hemos sido mucho, al tiempo, porque el dolor llega. Seguramente es algo de lo que tenéis todos vuestra memoria. Algunos incluso en el presente tal vez sufran dolor. Otros, si no, no os preocupéis, no hace falta que lo llaméis, llegará. Porque el dolor forma parte de esta vida. El dolor forma parte de esta vida. Pero no necesariamente el dolor está llamado a ser algo molesto, algo inservible, algo inútil, que lo único que quiere es amargarnos la existencia. Porque cuando el dolor no tiene ningún propósito, ni nadie que le dé algún propósito, ciertamente el dolor solo es eso, dolor, miserable, maldito. Pero al mirar a la cruz de Cristo, podemos aprender cómo el dolor, inevitable en la vida, inevitable. Sé que nos quieren vender la moto de que no hay por qué sufrir. Mentira, suena bonito, pero es mentira. Vamos a sufrir dolor, más o menos, pero lo vamos a sufrir.
La cuestión será si lo sufriremos de manera absurda e irrelevante, o si lo sufriremos y sacaremos una perla preciosa, o muchas, de ese dolor. Yo no quiero minimizar el impacto negativo que a priori tiene el dolor en nuestras vidas. Yo no se lo deseo a nadie, ni siquiera para mí mismo. Pero aunque la eternidad con Dios será una vida sin dolor, hasta que llegue ese momento el dolor va a aparecer en sus múltiples formas en nuestra vida. Y Dios no quiere que éste se convierta en una situación de desesperación, sino de esperanza. Que podamos decir y afirmar, aún en medio del dolor: has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Salmo 30, 11. Pero esto depende en gran manera de nuestra actitud ante el dolor. El dolor no lo podemos evitar, llegará. Tal vez está ahora presente. Lo que sí podemos decidir es cómo lo atravesamos. ¿Para qué puede ser útil ese dolor en nuestra vida? Y si es así, escuchemos lo que Jesús mismo experimentó y fijémonos en el resultado que tuvo, lo que acabamos de conmemorar con el pan y el vino. El profeta predijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero, sigue diciendo el profeta, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, verá la perla. ¿Sabéis quiénes son la perla de la cruz de Cristo? Mira alrededor, mira alrededor. Somos la perla del dolor de Cristo. Verá linaje, dice el profeta. Tú y yo somos el linaje, pero tuvo que haber dolor. No un dolor cualquiera, un dolor en manos de Dios, un dolor bajo el propósito y la voluntad de Dios. Lo cual lo hizo no solo útil, lo hizo impresionante. Por eso el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, versos 2 y 3, dice que Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, menospreciando el dolor que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. He ahí la perla, una más de las perlas que ese sacrificio que hemos conmemorado produjo en Jesús. Mucho dolor, mucha vergüenza, pero dice que la menospreció por aquello que le esperaba, y le esperaba vernos a nosotros 2000 años después adorándole, y le esperaba estar sentado en el trono a la derecha del Padre. No vamos a poder evitar el dolor. Así pues, considerad, dice el escritor bíblico, aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Este es un mensaje consolador, hermanos, de verdad. Aunque hablemos de dolor, parece una paradoja, ¿verdad? Pero es que es ahí donde, entendiendo bien las perlas que producen el dolor, puesto en manos del Señor, descansado en manos del Señor, conforme a los propósitos del Señor, merece la pena el consuelo que hay en esta palabra del Señor. Porque, como decía, no vamos a evitar el dolor, pero sí podemos dejar que el Señor lo use para su gloria y nos bendiga, incluso que bendiga a otros a través de este dolor. Quisiera compartiros algunas perlas que el dolor puede formar y que pueden darle sentido. No duele menos el dolor, pero le da sentido y nos ayuda a permanecer fuertes. Como dice el escritor, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Una de esas perlas, algo tan sencillo como avisarnos de males mayores. Hay una enfermedad en la que la persona, no sé cómo se llama, supongo que los médicos algunos lo sabréis, pero una enfermedad que la persona no siente el dolor, pero su vida está expuesta a la rotura, al rasguño, a hacerse mucho daño, porque no percibe el dolor. Incluso tenemos una enfermedad mortal que se llama, o se la conoce como el asesino silencioso, que es el infarto de miocardio.
porque a menudo no es anunciado con algún tipo de dolor como otros malestares o enfermedades, razón por la cual el infarto toma por sorpresa a muchas víctimas. Sin embargo, es curioso, como en otras enfermedades mucho más dolorosas, seguramente hemos escuchado o experimentado aquel cáncer de un ser querido, incluso del nuestro si es que lo hemos padecido, que fue detectado gracias a que llegó al hospital con un dolor de cólico, y al explorar se dieron cuenta que había algo más, porque el dolor avisó de que algo no iba bien y permitió ver lo que podría ser aún peor. Incluso hemos escuchado seguramente decir de alguien que sufrió el dolor: él siempre glorificó a Dios. Dijo que gracias a este dolor pudo percatarse de un mal mayor que habría pasado desapercibido. Sí, el dolor duele, pero de vez en cuando nos deja alguna perla. Y esta a lo mejor es casi la menos importante, porque hay perlas mucho más preciosas. El dolor produce la perla de buscar y experimentar el cuidado de Dios. Nos hace conscientes de nuestra fragilidad y de la necesidad de fortalecernos en Dios. Así lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 12. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El dolor llevó a Pablo a descubrir la fortaleza que en Dios tenía. Menuda perla descubrió. Y el salmista dice también en el Salmo 18: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y sigue diciendo: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, pues puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que produjo el dolor, que esperó en el Señor y que sacó una gran perla de él. Un dolor que puso a clamar a Dios, que puso a esperar en Dios y que recibió a su tiempo de Dios la salud que necesitaba, el cambio que necesitaba, la nueva vida que necesitaba, el nuevo canto que necesitaba. Menuda perla descubrió el salmista en medio de su angustia y de su dolor, porque la enfocó en Dios y le llevó a descubrir quién es Dios en el cielo y en la tierra. El dolor produce la perla de la empatía con otros que también sufren. Recuerden, dice Hebreos 10, aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron muchos sufrimientos. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. En el dolor descubrieron el dolor de otros. Aprendieron a valorar el dolor de otros. Nuestras propias situaciones de dolor nos capacitan y autorizan para consolar a otros que pasan por donde nosotros ya hemos pasado. Nadie puede comprender mejor y asistir mejor a una persona que sufre que aquella que también ha sufrido. Hay dolores que solo podemos comprenderlos, empatizar con ellos cuando los hemos pasado. A veces tendemos a pensar que alguien o se queda corto o es un exagerado en su dolor. ¿Sabéis por qué? Porque no lo hemos pasado nosotros. Porque cuando tú has pasado un dolor, se genera una perla que te hace capaz de entender al otro, que te hace capaz de sentir lo que el otro siente, de comprender lo que el otro está pasando, y te hace capaz de ayudar al otro de un modo que de otro modo no podrías. Preciosa perla que produce el dolor. Cuando es Dios quien lo dirige, cuando es Dios quien lo usa en nosotros a favor de otros que necesitan de nuestra empatía. Jesús mismo es el mejor sacerdote que podríamos tener sobre nuestras vidas, porque vivió y sintió todo el dolor y sufrió las pruebas que nosotros podamos llegar a sentir, y nos comprende perfectamente. Hebreos 4 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. La empatía es algo
que también tuvo Jesús. El sufrimiento que Jesús tuvo le llevó a comprender y le lleva a comprender en primera persona por lo que tú pasas, por lo que tú has pasado o tal vez pases en el futuro. Y no habrá nada que vayas a poner delante de Él que Jesús no comprenda, que Jesús no entienda, porque Él mismo lo sufrió en sus carnes y en sus sentimientos también. El dolor produce perlas como la empatía, aún en el Señor Jesús, también en cada uno de nosotros, para poder ser de ayuda al que algún día nos necesitará, cuando le duela lo mismo que nos dolió a nosotros. El dolor produce la perla de la madurez y de la paciencia, virtudes necesarias para el crecimiento de cualquier persona sana. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Romanos 5, Pablo dice: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Santiago vuelve a decir en el capítulo 5: hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. La perla de la madurez, del crecimiento, de la paciencia, virtudes que adornan a Cristo y que tienen que adornar a cualquier seguidor de Cristo. Son perlas que surgen del dolor, de la prueba, del sufrimiento. Yo sé que muchos van a las iglesias buscando mensajes donde les digan lo contrario. No van a sufrir, no habrá dolor. Pero te equivocan de lugar, porque para decir esto en una iglesia habría que mentir. Las perlas se recogen, se forman en el dolor. Fuera de Dios, inútiles, gracias. Absolutamente inútil. Pero cuando te enfocas en el Creador, cuando te enfocas en aquel que le da propósito y sentido a nuestra vida, aún el dolor que Él permite que pasemos, está formando perlas preciosas en nosotros, como la madurez y la paciencia. El dolor produce la perla de reconocer el valor de las cosas que Dios nos ha dado, cosas que a veces no valoramos porque las tenemos sobreabundantemente. Habéis oído y dicho seguramente alguna vez: no sabes el valor de las cosas hasta que las pierdes. Lo habéis dicho, ¿verdad? Por esas pérdidas que producen dolor son necesarias para que se forme la perla que nos hace descubrir el valor de las que las cosas tienen verdadero valor y las cosas de verdadero valor. Lamentablemente el dolor es a veces lo que necesitamos para valorar y buscar las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, incluida la salvación y el perdón de nuestros pecados, como le ocurrió al hijo pródigo. Un hombre que tenía de todo y no valoraba nada. Y le dijo a su padre: bueno, dame lo que me toca, que yo quiero vivir la vida alegre y divertida. Pero ¿sabéis qué? Que las cosas materiales se acaban, se agotan. Y cuando se acaban y se agotan, entonces viene la cruda realidad. Los amigos resulta que no eran amigos. Y como ya no tienes nada, nadie te quiere. Y dice que en medio de ese dolor, en medio de ese profundo dolor y soledad, dice de este hijo pródigo la palabra, que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Esto es lo peor que le podía pasar a un judío. Porque dicen: hombre, por lo menos dio trabajo. Perdona, trabajo entre cerdos, animal impuro para un judío, es un insulto. Pero era tal la desesperación, era tal la necesidad, que se vio necesitado de trabajar con los cerdos. Y dice más: deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, y ahí empieza a forjarse la perla, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La perla de reconocer aquello de valor que menospreciamos y que cuando ya no lo tenemos entonces lo anhelamos como si fuera la vida misma. Pues sí,
Bendito dolor, bendito sufrimiento, si te lleva a ponerte delante de Dios, como se puso este hombre delante de su padre y le dijo: levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. ¿Y qué pasó? Cuando uno en medio del sufrimiento por fin deja el orgullo, deja la autosuficiencia, deja la soberbia y se mira al Padre y dice: Padre, perdóname porque no merezco ir a ti, pero en él voy a ti porque necesito, aunque sea un rinconcito de tu herencia en el que poder vivir. Aunque sea eso, bendita perla forjada en el dolor. No es que Dios quiera hacernos llegar a Él por medio del dolor. El que sufrió el dolor fue Cristo, para que tú y yo no lo suframos. Pero somos tan orgullosos, somos tan cabezotas, que hasta que no sufrimos el dolor nosotros, no nos damos cuenta de lo que Cristo ha hecho. De que no era necesario que pasáramos por tanta desgracia para darnos cuenta por fin de que Cristo ha estado siempre con los brazos abiertos esperándote. Y eso es lo que se encontró el hijo de esta parábola. Lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Sí, Señor. Bendito dolor si te lleva a clamar a Dios para que te perdone, para que te sane, para que te restaure. Bendito dolor. Qué triste es la gente que sufre y sigue mirando con orgullo a Dios. Pues no voy a ir. Y Dios está esperándole a que llegue para abrazarle. ¿Cuánta gente se está perdiendo esta experiencia? Espero que no sea tu caso. Espero que no. Y sé que aquí estamos los muchos que hemos vivido esa experiencia, con dolor o sin dolor, de recibir la perla de gran precio que es la salvación, el reino de Dios, por el dolor que Cristo sufrió, donde se forjó esa perla, y por el dolor que a veces tenemos que pasar nosotros para caer de rodillas delante de Dios. Quiera el Señor que cuando nos despistamos lo más mínimo de Él, cualquier dolor que venga a nuestra vida nos ponga de rodillas delante de Él. Quiera el Señor. Sé que esto no es popular, sé que esto es lo que uno no querría escuchar, pero esto es la vida misma, hermanos. Bendito el dolor de tu vida si te pone de rodillas delante de Dios, porque solo cuando estamos de rodillas delante de Él es cuando Él nos exalta y lo transforma todo. Que esa es otra de las grandes perlas, la perla de la humildad. La humildad que es la corona de Cristo mismo. Aprended de mí, dijo Él, que soy manso y humilde. ¿Quieres ser cristiano, cristiana? No puedes querer ser otra cosa que mansa y humilde. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo para llegar a la perla de la humildad. Conozco a un hombre, dice el apóstol en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, o para que nadie oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces nuestros logros, nuestras experiencias maravillosas nos hacen sentirnos el rey del mambo, el rey del mundo.
Y Pablo tiene una experiencia que él cuenta que no sabe explicar. Si la tuvo en el espíritu, no lo sabe explicar. Tuvo una experiencia como nadie más la ha tenido. Y lejos de gloriarse en ello, dice que Dios mismo, para mantenerlo a raya, le puso una piedrecita sobre la que tenía que ir envolviéndola de nácar todos los días. Un aguijón en la carne. Hasta 3 veces le pidió: Señor, quítalo de mí. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me fortalezco. Sí, hermanos, el dolor produce humildad. Y la humildad es una perla preciosa, porque es la corona del carácter de Cristo mismo y de cualquiera que quiera ser como Cristo. El salmista dice en el Salmo 119: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué bueno si el dolor nos pone en la posición delante de Dios que Él quiere que estemos, porque es ahí donde el Señor a su tiempo nos exaltará. Es ahí donde experimentamos lo que el salmista dice: Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Es Dios quien lo hace. Y a veces es en el dolor, en ese sufrimiento, donde acudimos a Él y experimentamos en esa posición humilde el poder grande de Dios para hacer nuevas todas las cosas. El dolor produce la perla de la comprensión y el conocimiento de los propósitos de Dios. Cuando todo va demasiado bien nos despistamos con mucha facilidad, pero cuando hay sufrimiento buscamos consejo de Dios, consejo de la palabra, y vamos descubriendo cómo Dios está hilvanando nuestra propia historia, aún en medio y a través del dolor. Esto es lo que descubrió José. La historia de José es una historia preciosa de cómo la perla que forjó en él el dolor le llevó a comprender cómo los momentos más duros de su vida no eran más que la antesala de un tiempo glorioso que venía después. José dijo a sus hermanos, leemos en el Génesis 45: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? ¿Sabéis la historia? Los hermanos lo habían vendido, lo habían dado por muerto, al padre le habían dicho que había muerto, lo habían vendido a unos mercaderes, llega a Egipto, pasa las de Caín, la pasa fatal por ser fiel al Señor, y en medio de todo eso un día el Señor lo usa para que sepa de qué iban los sueños del faraón, y a partir de ahí Josué entra en la corte. Y cuando Josué entra en la corte llega el hambre a Israel, y Israel tiene que venir a Egipto. Y ahí están los hermanos de José delante de José, temblando, están temblando porque sabían lo que le habían hecho a su hermano. Y entonces les dice: yo soy José. Imaginaos el momento, yo soy José. Los hermanos dirían: de aquí caemos muertos, de aquí caemos fulminados. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Atónitos, creo que yo pondría otra palabra aquí más gráfica. Ya la habéis puesto vosotros por lo que veo. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y me imagino los hermanos. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Madre mía. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. ¡Buah! ¿Es una perla o no es una perla? Cuando lo que le pide el cuerpo a cualquiera después del dolor sufrido es vengarse y machacarlos. La perla que había formado en el corazón de José en ese sufrimiento, Dios da a luz un hombre capaz de decirle a aquellos que lo vendieron, a aquellos que le maltrataron, a aquellos que le humillaron: no os entristezcáis ni os pese haberme vendido aquí, pues para preparar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Impresionante, hermanos. Pedazo de perla que forjó el Señor en el sufrimiento de José. Yo no espero que salgamos de aquí deseando sufrir, no. Yo no quiero, ni Dios quiere que seamos masocas, no. Lo que Dios quiere que aprendamos es que con Él
al frente, de rodillas delante de Él, cualquier dolor por el que pases no es inútil. Pablo descubrió esta verdad de José y la expresó en el versículo que creo que más gente sabe de memoria, Romanos 8:28. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El dolor no hay que desearlo. El dolor es una cualidad de la vida en la tierra, porque no lo será en el cielo. Pero fuera de Dios, el dolor es inútil, es un tirano, acaba con lo mejor de cada persona. Pero en Dios, con Cristo en el corazón, con la mirada puesta en Él, con la posición delante de Dios de humildad y con la paciencia necesaria para esperar en los tiempos perfectos de Dios, el dolor produce maravillosas perlas. Cada uno de nosotros para Dios somos una perla y el dolor es parte de lo que está forjando esa perla. Y si queremos parecernos a la mejor de las perlas, que es Cristo, el dolor va a estar presente, hermanos. Lo estuvo para Él y lo estará para nosotros. De cierto te digo, dijo Jesús en Juan 16, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora, mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Eso es lo que nos espera a los que, como afirma Jesús, sufriremos. Por tanto, hermanos, vivamos el dolor presente, teniendo en cuenta que nuestro dolor producirá las perlas de avisarnos de males mayores, de buscar refugio en Dios y experimentar sus cuidados. Las perlas de la empatía para comprender y ayudar a otros que experimentan lo mismo que tú. La perla del crecimiento en madurez y paciencia. La perla de hacernos valorar más y mejor las cosas que Dios nos ha dado, incluida la salvación. Si esperas que te duela más la vida para ir a Dios, no seas masoca, no seas sádico contigo mismo. Vuelve en ti si aún no has ido a Cristo. Porque en la casa del Padre hay todo lo que necesita tu vida. No tienes por qué llegar a la comida de los cerdos para descubrirlo, como aquel hijo pródigo. Y si aún no has ido a casa del Padre, humilde a pedirle asilo y recibir de Él el abrazo, hoy es el día. No permitas que venga más dolor para que lo descubras. No es la voluntad de Dios. Pero si tu terquedad te sigue manteniendo lejos de Dios, entonces, por amor a ti, seguramente el dolor llegue de manera mucho más fuerte, para que vuelvas en ti, como hizo el hijo pródigo, y vayas a la casa del Padre. Porque el dolor produce la perla de hacernos valorar más y mejor las cosas que Dios ya nos ha dado en Cristo. El dolor produce la perla de la humildad para no caer en orgullo y soberbia, sino ser exaltados cuando sea el tiempo por el propio Dios. El dolor produce la perla de comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y de cada uno de sus propósitos. De descubrir lo que Pablo escribió, no porque lo escribió Pablo, sino porque lo hemos experimentado. Amamos a Dios. Y aún del peor de nuestros sufrimientos, Dios saca algo bueno y glorioso para Él y para nuestras vidas. El dolor físico o emocional duele, y desde luego, fuera de Dios, el dolor solo es una tragedia sin sentido. Pero los que creemos a Dios, los que amamos a Dios y su palabra, podemos experimentar en medio del dolor su poder, su fuerza, la esperanza e incluso el maravilloso propósito que solo en Dios hay para nuestro dolor. Y además está la promesa de Dios para todos aquellos que vivimos con fe puesta en Jesucristo.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahí es hacia donde vamos, con dolor, para nunca más sufrirlo en la eternidad. Dios quiere cambiar nuestro lamento en baile. Fuera de Él, el dolor solo es maldito dolor. Pero en Cristo, el dolor es parte del proceso de formación de una maravillosa perla, semejante a la más preciosa de las perlas, Jesucristo. Así que, hermano, hermana, cuando atravieses por el dolor, recuerda que Dios está formando una perla en ti. No dejes que el dolor te abata hasta la muerte, hasta el hundimiento. Recuerda, Dios está haciendo algo grande, algo brillante, algo maravilloso en ti. Y Él no permitirá que seas otra cosa que no una perla preciosa en su joyero, para su gloria. No lo permitirá. Porque juntamente con la tentación o la prueba, dice la palabra, el Señor dará la salida. Y no os traerá nada que no podáis soportar. Esa promesa está dada para aquí y para ahora. Y además la promesa de que hacia donde nos dirigimos ya no habrá más dolor que soportar. El dolor tiene los días contados, hermanos. Solo cuando lo sufrimos con Cristo, cuando damos alabanza y gloria a Cristo, aún en medio del sufrimiento. Que Él nos ayude, hermanos. Que recordar la cruz nos traiga a la memoria que la cruz fue lo que forjó la maravilla de perla que Cristo fue. Y ahí hubo mucho insulto, mucho dolor, mucha humillación. Pero el resultado, dice la palabra que Jesús lo menospreció, el dolor, porque el resultado es el trono junto al Padre, y el resultado somos tú y yo, los que aquí presentes, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Le mereció el dolor la pena a Cristo. Merecerá la pena nuestro dolor si Cristo se enseñorea de Él, si Cristo lo toma y lo usa para hacer algo grande en cada uno de nosotros. Que Él nos ayude, que Él nos bendiga, hermanos. Y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por algo tan negativo como el dolor, Señor. Algo que el pecado introdujo en este mundo, Señor, porque nunca fue tu voluntad. Algo que sufrimos todos los seres humanos, Señor. Te damos gracias porque hasta eso eres capaz de convertirlo en algo precioso, Señor. La naturaleza nos deja pruebas, como la ostra que sufre el dolor y acaba formando una perla. Así queremos ser nosotros en tus manos, Señor. Que cualquier dolor que esté sufriendo mi hermano, o haya sufrido o tenga que sufrir en el futuro, Padre, tú lo tomes y seamos capaces de entregarlo a ti para que tú formes esa maravillosa perla que quieres que seamos, Señor. Oh Dios, gracias, gracias por tanta esperanza en tus palabras, por tanta esperanza en tus promesas, Señor. Gracias por tanta fortaleza en tus promesas, Señor. Gracias por tantos ejemplos en la palabra tuya escrita y alrededor nuestro que hemos visto crecer con dolor y sin embargo alabándote, Señor, y sirviéndote. Gracias, Padre, porque son perlas que nos dejan claro lo que también estás haciendo en nosotros, Padre. Gracias. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en cualquier circunstancia a no dejar de alabarte, a no dejar de adorarte, a no dejar de servirte porque algo nos duela, Señor, sino a convertir y a dejar que tú conviertas nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, nuestro dolor en perla, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.